Buenas tardes. Muchas gracias una vez más por acompañarnos a escuchar la conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena, que hoy lleva por título Música y teatro en la radio de los felices años 20 hasta los 60, la difusión popular de la cultura. Vamos a proyectar luego un vídeo, un documental, Clásicos en el aire, y lo van a comentar y van a debatir un poco entre ellos. Tenemos la inmensa suerte de contar otra vez con Carmen González, catedrática de literatura, filología latina, y ya creo que esta es la 7ª conferencia y cada vez que hablo de ti me sale la palabra lisis atrás, no sé por qué, pero vamos. Y también Germán Labrador, que es profesor titular de música de la Universidad Autónoma de Madrid y titulado superior con honores del Conservatorio. Ha dirigido dos seminarios con nosotros que él intenta que empecemos a entender la música. Hay algunos que lo han conseguido, pero vamos. Nada más, cuando queráis, por favor, podéis comentar. Muchas gracias. Sí, me dicen que me recuerdan, que os recuerde que por favor hay que comprobar que tenemos los móviles apagados. Y bueno, sí, bueno. Muchas gracias. Introdúcelo. Buenas tardes, gracias de nuevo por acudir hoy a escucharnos. Hace, no sé si 2 años, estuve por aquí hablando de un proyecto en el que en ese momento estaba trabajando sobre cómo se hacía radioteatro, en concreto radioteatro de tema clásico en nuestra radio española. Y de aquellas aguas, pues estos lodos, por lo que estamos aquí, porque en aquel proyecto tuve la alegría y el privilegio también de contar con la colaboración de mi amigo de hace muchas décadas y además colega, el profesor Germán Labrador, para el análisis de toda la parte que tenía que ver con la música y el espacio sonoro de aquellos radioteatros, ¿no? A raíz de eso hicimos también un documental que luego veremos, y también surgió, pues, además del radioteatro, toda esa cultura que se difundía a través de las ondas para masas de personas, ¿no? Cómo salió la cultura, pues, de los teatros, de los cabarets, de los palaus, del teatro real, etcétera, para llegar a los hogares. Entonces, ¿qué música se ponía? ¿Qué escuchaban los compatriotas de los años 20? Eran modernos, eran ritmos de moda, era la copla. Entonces, pues juntando un poco pues nuestras aficiones, esto es lo que vamos a traer hoy ante vosotros, con la idea sobre todo de que haya mucha interlocución y que nos contéis también vuestras experiencias como radioyentes, ¿no? Pues sí, esa es un poco la idea y así empezó todo. Y bueno, lo cierto es que efectivamente terminó en un audiovisual que bueno, a mí me sorprendió mucho por lo bien que quedó. Obviamente yo no estaba en la producción, no sabía cuánta gente intervenía y exactamente qué hacían, pero bueno, ahora lo podréis ver. Y está este aspecto que efectivamente es, a veces queda un poco arrinconado, un poco preterido, el de la música que se escuchaba hace 100 años. 100 años que bueno, que no sé si pasan pronto, pero que en realidad son canciones o son ritmos de moda que en algunos casos perviven y han terminado siendo pues algo que hemos incorporado, ¿no? En nuestro, pues vamos a decir, no sé si en nuestro imaginario castizo o nacional o cultural, pero que es música que realmente tenía mucho mérito y que ha pervivido. Y efectivamente, esta parte de la vida cotidiana, lo que se escuchaba en la radio. Luego está otra cuestión, bueno, de la que hablaremos, la tremenda innovación que fue que existiera radio. Pues todo eso al final a mí me llevó por otros caminos que he expuesto aquí en los seminarios de Entender la Música.
que fue ya meterme un poco más en serio en los ritmos de moda de los años 30 y este año en los ritmos de moda de los años 20, que han resultado en sendos conciertos en el Auditorio Nacional de Música, recuperando pues aquella música, aquella forma de cantar y de tocar, y finalmente, en el último caso, pues incluso aquellos programas de radio. De modo que, bueno, no quiero dejar de agradecerte haber contado conmigo y de reconocer aquí la deuda que tiene las últimas cosas que he hecho con todo aquello que empezó pues con un grupo entusiasta y muy agradable de gente que tenía interés, pero que finalmente ha resultado en cuestiones que tienen un interés académico, pero bueno, no solo, porque el audiovisual que vamos a ver, veréis que, bueno, es de divulgación, se cuentan las cosas, se cuentan muy bien, se entienden perfectamente, y al final ha sido una aportación, bueno, pues yo creo que impensada para mí. Sobre todo ahora que has dicho que no sabías de qué iba la cosa, ni quiénes éramos, ni qué estábamos haciendo, ni nada. O sea, gracias por la Teatro. confianza años después. Sí, no, eso hay que decirlo. Si lo propones tú, yo voy porque sé que eres solvente y bueno, la verdad es que siempre vas un paso o dos por delante. Eso ha quedado acreditado. Pues en el concierto del auditorio, algo que me llamó la atención y que me gustó especialmente, yo creo que al público también, además de la música, fue que llevaras al maestro que todavía es capaz de arreglar Pianolas. las pianolas, nos desmontaron una pianola para que viéramos cómo era y demás. ¿Cómo se te ocurrió llevar llevar una pianola y desmontarla y demás? Bueno, pues mirad, con la música de esta época hay una, bueno, no un inconveniente, hay una característica, hay una peculiaridad, y es que es muy difícil saber cómo sonaba, porque había discos, pero esos discos que eran, bueno, pues como los LPs de vinilo, eran de pizarra, pero claro, esos discos se desgastan, entonces cada vez que despasas la aguja por encima, pues eso se desgasta, cada vez se desgasta más, y entonces, aunque se puede recuperar y se puede limpiar el sonido, se puede ecualizar, la idea que tenemos de cómo sonaría o de cómo cantaría Raquel Meyer, pues queda un poco velada, un poco oscurecida, porque las grabaciones que quedan, pues no es que no sean de buena calidad, es que no es fácil encontrar un soporte que haya pervivido prácticamente incólume y que pueda sonar bien. Pero sin embargo, sí que existen rollos de pianola que suenan exactamente igual que cuando se compraron. Y luego dentro de eso existen unos tipos de pianolas y rollos de pianola que eran capaces de reproducir exactamente la interpretación que hacían pianistas célebres de la época. De modo que reproduciendo un rollo de pianola de estos, pues realmente es como si tuvieras una grabación hecha pues anteayer de un pianista de 100 años. Entonces de ahí vino la pianola, porque una cuestión es tener la música, las partituras, la música escrita de un repertorio e intentar reproducir eso de manera, pues vamos a decir, más o menos históricamente informada, y otra es tener la propia música con la propia sonoridad y el mismo instrumento, porque la pianola era de 1910, que habría sonado en una situación similar. Entonces por eso vino la pianola, pues realmente por la carencia que teníamos de medios, de experiencia y de fuentes. Eso fue. Si hubiera sido otro repertorio, ni nos lo hubiéramos planteado. De modo que, bueno, fue una ocasión única, pero para un tipo de espectáculo único. Para otro tipo de música, pues no se nos ocurriría utilizar una pianola. A mí me llamó la atención pues que haya un maestro, no sé, pianolista o no sé qué nombre tendrá, y sí, que haya todavía pianolas que esta persona pone en marcha, recupera. Supongo que serán particulares la mayoría. ¿Cómo encontraste al señor? Hombre, ¿cómo encontramos? La verdad es que eso fue el año previo, el año anterior, porque planteamos un concierto con pianos históricos, con pianos del siglo XIX, que todavía se conservan, pero hay muy pocos. Entonces la referencia en Madrid era Eduardo Muñoz, que lo restaura,
y además tiene una pequeña colección de pianos históricos. Y entonces, hablando con él, nos comentó que tenía un cliente que tocaba la pianola y que era increíble porque era muy expresivo y, bueno, eso se puede ver en el concierto. Sí. Realmente no parecía algo mecánico, realmente tocaba con intención y con expresión. Y por eso fue. El asunto con la pianola es que si estáis interesados en ese mundo, se venden pianolas por 120 euros. O sea, miráis en internet y se pueden comprar. El problema es que hay que restaurarlas. Y restaurar una pianola y tenerla en buen uso, eso ya es bastante más complicado, porque prácticamente en Madrid no hay quien te restaure una pianola. Lo hacía Eduardo, pero Eduardo Muñoz tiene ya más de 70 años y dice que no le conviene ni le gusta estar agachándose y metiéndose por debajo de un instrumento y cambiando tubos y reparando el mecanismo, y bueno, que no. Entonces las pianolas es un buen momento para comprar pianolas. El mercado de la pianola realmente se ha hundido. Y os digo más, un hermano mío se quiere comprar un piano, se le ha ocurrido comprar un piano para tener en casa. Y entonces lo que le he recomendado es que se compre una pianola, porque la pianola es un piano que además tiene un mecanismo. Y es que están baratísimas. Entonces, aunque no restaures el mecanismo, tienes un piano que suena muy bien y que suena mucho. Y el piano es como cualquier piano, o sea que, bueno, pues lo afinas y el mecanismo es que es el de cualquier piano vertical. De modo que, bueno, esa es la situación con la pianola. La pianola estuvo muy de moda en los años 20 y en los años 30 y luego pues decayó, ya con el sonido grabado. Y bueno, pues que ya cuando la radio estaba mucho más implantada, pues es que ya no tenía quizá tanto sentido tener una pianola en tu casa. Y las que quedan están en manos privadas. Normalmente pues lo que pasa con las siguientes generaciones es que las liquidan, se las quitan de encima o directamente las ponen en la calle. Y luego quedan algunas, en la Biblioteca Nacional hay dos. La Fundación Jacinto Guerrero tiene otra. Y hay algún referente, lo que pasa es que son pianolas que no están en uso, porque hay que restaurarlas y hay que ponerlas en condiciones, y bueno, pues ya hemos contado que eso ni es fácil, ni es frecuente, ni hay mucha ocasión. Bueno, a mí me da como cierta nostalgia, ¿no? Ese mundo de hace 100 años, pero al mismo tiempo, como intentaremos ver hoy, divertido y apasionante. Y a lo mejor, igual que en el apagón se recuperaron los transistores de forma muy feliz y exitosa, pues a lo mejor empezamos ahora una nueva época a partir de nuestra charla de hoy. En la que pues, podamos disfrutar de radioteatro y de pianolas, y lo que podemos hacer es de momento ver el documental para que se susciten ideas y demás, y luego volvemos tú y yo a charlar, que te quiero preguntar una cosa sobre la soprano. Bien, pues vamos. Por si se me olvida en el interior. ¿Y quién es el hombre de manos ensangrentadas, a quien en Delfos la roca profetisa ha denunciado como autor de un crimen entre todos inconfesable? Ha llegado el momento para él de huir con pies más poderosos que los caballos al galope, parecidos a la tempestad. Armado con fuego y relámpagos, sobre él cae el hijo de Zeus. Y terribles, infalibles, le persiguen las furias. Radiante sobre las nieves del Parnaso, se ha oído una voz que ordena a todos que persigan al criminal misterioso. Pero la inmortal voz, sin tregua, zumba alrededor de sus oídos. El Teatro del Aire, que les ofrece Edipo Rey, de Sófocles. Durante buena parte del siglo XX,
En diferentes contextos sociales y políticos, la radio española se convirtió en el altavoz del mundo clásico, recreando en las ondas diversas obras de Sófocles, Eurípides o Aristófanes, llevando a los oyentes populares en muchas ocasiones por primera vez los ecos de la Grecia clásica, que se mezclaban con otras funciones populares, música o programas de entretenimiento. En esta época, obviamente, se escuchaba muchísimo la radio en todos los hogares, la gente se reunía en torno a la radio y se escuchaban las radionovelas para niños, para mujeres. Se busca un tipo de radionovela que sea culto. Fue una importancia extraordinaria porque la gente no conocía el teatro clásico. Y fue como llevar el teatro clásico a través de la radio a la casa. Si no, la gente no se hubiera enterado de Edipo, ni de Tiestes, ni se hubiera enterado de los grandes y maravillosos espectáculos de Mérida, con las obras clásicas. Todo eso se divulgaba a través de la radio. Se utilizan los textos de autores clásicos para emprender acciones de vanguardia, quizás porque son textos muy fijados, con mitos muy fijados que están en la memoria colectiva. Al fin y al cabo, las vicisitudes de las telenovelas de entonces y de ahora, todas proceden del teatro clásico. Si queremos acceder a las fuentes de nuestra cultura, debemos ir ahí. Y ahí vemos cómo el individuo se enfrenta a sus propios problemas y cómo se enfrenta también a la sociedad. Esa es la razón por la que sigue gustándonos, sigue atrayéndonos el teatro griego. Las adaptaciones de los clásicos comenzaron a desarrollarse en España en los primeros años del siglo XX. La influencia de Francia, en donde se habían presentado con gran éxito montajes de Edipo Rey o de Prometeo encadenado, fue recogida por autores como Adrià Gual, que comenzó a poner en escena algunas de estas piezas en salones de la burguesía catalana. Con ese bagaje, en el año 1903, se representó por primera vez, pero en un teatro privado, el Edipo Rey. Y en ese momento se intenta reteatralizar las obras de los clásicos griegos, considerados nuestros antepasados, del modo más cercano posible que pudiera ser entendido por un público amplio. El radioteatro en la radio española nace a la vez que la propia radio, desde los comienzos. La que se considera primera obra de teatro de la radio española es El Chiquillo. El Chiquillo era un entremés de los hermanos Álvarez Quintero que se representa por primera vez en la que se considera primera emisora de radio en España, primera emisora estable, que es Radio Ibérica, nacida en Madrid en 1924. Cuando llega Unión Radio en junio de 1925, el teatro es también tan importante para esa radio como la música, van a la par. Pero primero se programan pequeñas piezas, sainetes, entremeses, algunos fragmentos de obras teatrales de Lope de Vega o de Calderón, y se atreven ya con una obra completa cuando se representa el Macbeth de Shakespeare, adaptado para la radio por Agustín Martín Becerra. El radioteatro elaboró un lenguaje teatral específico que inicialmente tuvo que hacer frente tanto a problemas técnicos como al recelo de los empresarios teatrales tradicionales. Surgieron diversos autores especializados en la adaptación y técnicas novedosas que trataban de explotar al máximo las características expresivas del medio. Los adaptadores fueron periodistas, escritores a los que les gustaba el teatro, incluso autores de teatro que se prestaron a adaptar grandes obras de la literatura universal. Y entonces ahí llegan Agustín Martín Becerra, llega Rosa Canto, llega Heraclio Valiente, gente que escribe ya expresamente para la radio, utilizando los recursos de la radio, que son los silencios, las pausas, tan importantes para la radio también, la música que evoca situaciones, los efectos de sonido. Enseguida se inventaron para la radio efectos de sonido, incluso hubo una obra de teatro, Todos los ruidos de aquel día, de Tomás Borrás, que era solo sonidos, y fundamentalmente
la figura del narrador. Nosotros estamos muy acostumbrados al audiovisual. Cuando estas obras se radiaban, no. Solamente existía el cine, al que no siempre se podía acudir con la frecuencia que uno quisiera, y la radio. De manera que quien lo escuchaba estaba acostumbrado a los códigos radiofónicos. Lo podía entender muy bien. Entendía muy bien el tipo de lenguaje especial que tiene la radio. En los primeros años del radioteatro, el registro popular convive con las adaptaciones de grandes clásicos. La primera tragedia clásica griega representada en la radio española fue Medea, de Eurípides, adaptada en 1931 para Unión Radio por el escritor y cineasta Fernando Mantilla. Yo lo llamaría el estreno nacional de la Medea de Eurípides en España, porque a mí no me consta en ningún catálogo, y la Medea de alguna manera permite llevar a escena, en este caso a antena, un personaje femenino visceral, pero al mismo tiempo muy racional, en el que se debate sobre su papel como mujer, su función a nivel social, su poder, su pérdida de poder. Es un personaje muy potente que en un noviembre a las 10 de la noche entró por primera vez en los hogares españoles. En el mismo periodo se emiten también dos comedias griegas de Aristófanes, Las nubes, en 1926, y Pluto, en 1932, ambas adaptadas por Agustín Martín Becerra. No parece casual la elección de estas obras, tanto por la vinculación de los responsables de la adaptación con la institución libre de enseñanza, como por el marcado carácter de sátira política de las piezas elegidas. ¿De qué van Las nubes de Aristófanes? Precisamente de un conflicto en la Atenas de Aristófanes sobre distintos modelos educativos en el que el filósofo Sócrates, como representante de la educación del pueblo ateniense en el siglo V a.C., es ridiculizado por sus métodos didácticos. Si Las nubes se enmarca en el debate de la época entre la educación tradicional y religiosa y los nuevos métodos de corte laico y progresista, Pluto se estrena en la radio el 24 de febrero de 1932. En plena crisis económica y en el año en el que entra en vigor la reforma agraria del Gobierno de la República. Trata sobre el mal reparto del dinero en la sociedad, ¿no? Un Pluto ciego, un Pluto que está completamente descarriado. Aristófanes es un autor que se presta mucho a ser representado en momentos de crisis. La fantasía de Aristófanes es tal que permite su representación en momentos en los que el caos es lo que reina, en lo que todo sale por los aires, salta por los aires. Y Pluto debió ser un acontecimiento, porque la propia revista Ondas, que era el órgano oficial de Unión Radio, donde aparecían todas las guías de programación, dedica una página completa a este acontecimiento, explicando la biografía de Aristófanes, haciendo una crítica de la obra, e incluso llega a decir en un momento determinado esa crítica: se dice que este Pluto mantiene un lenguaje comedido, limpio de obscenidades y una sátira menos cáustica y mordaz, como queriéndole decir al oyente que podía emitirse porque era para todos los públicos. En 1933 se produce un hito en la historia cultural de España con el estreno mundial de La Medea de Séneca, adaptada por Miguel de Unamuno y puesta en escena por la compañía de Margarita Xirgu y Borràs. La obra es la primera representación moderna que se lleva a cabo en el Teatro Romano de Mérida. De manera que se elige una obra con todo el cuidado del mundo para que esa vuelta a la vida del teatro romano sea con una gran obra, una de las más reconocidas, pero además no solo de un romano, sino de un español, de un romano español. Fue la primera vez que Unión Radio
hizo una retransmisión en directo de una obra de teatro, digamos, de esta envergadura. La retransmisión de la Medea fue, en primer lugar, un reto tecnológico. Sabemos que los micrófonos estuvieron allí porque en las fotografías que se publicaron en los periódicos días después aparece un micrófono delante del proscenio cuando están saludando Margarita Xirgu y su compañía, de manera que sí se emitió. Se emitió además para todas las emisoras que ya formaban Unión Radio. Unión Radio se había convertido en una cadena. Era más difícil todavía, costó mucho dinero y defraudó tanto a los periódicos como a la propia Unión Radio por el gasto excesivo que había tenido para la República. Hacer ese capricho, decían, de la Xirgu. Para la radio, sin embargo, lo que más pena dio fue que no hubo ninguna referencia a que la radio española, por primera vez en la vida, había retransmitido un acontecimiento de esas características. El estallido de la Guerra Civil en 1936 provoca una catástrofe a todos los niveles. La radio, como principal medio de difusión, se pone al servicio de la población civil, convirtiéndose en un medio fundamentalmente informativo y también propagandístico. Las diferentes emisoras quedan sometidas al poder vigente en las diversas zonas. La Guerra Civil pulveriza todas las guías de programación. Todo lo que ha sido programación hasta ese momento queda anulado por las consecuencias de la guerra. Sin embargo, hay que decir que la radio siguió emitiendo y Unión Radio en Madrid emitió todos los días de la guerra. Pero claro, emitió pues todo tipo de partes de guerra, de informaciones, y también hubo teatro. Y el teatro era o bien teatro representado en la propia emisora o bien el teatro que el Altavoz del Frente, que fue el movimiento cultural que creó el Partido Comunista durante la Guerra Civil, el Altavoz del Frente representaba obras desde el Teatro Lara y Unión Radio tenía una conexión con el Teatro Lara para dar estas pequeñas obras. De manera que la radio siguió subsistiendo en esos momentos tan complicados, con los bombardeos, con los cambios de sede, con todos los problemas que tuvo, siguió haciendo radio y no dejó ni un solo día de emitir hasta que fue intervenida el 28 de marzo de 1939 por las tropas ganadoras. Finalizada la Guerra Civil, hay que volver a hacer radio normal, podríamos decir, bajo la férrea vigilancia de la censura. Unión Radio se convierte en la SER y tiene su mayor competidor, que es la radio oficial, que es Radio Nacional de España. El teatro sigue formando parte de las emisiones de la radio en España. En 1942 nace el Teatro del Aire, en la SER, con Antonio Calderón. Ahí empieza, digamos, la leyenda de Antonio Calderón, que ha sido uno de los grandes de la radio española. Y el Teatro del Aire es ese teatro que no tiene escenario, que no tiene butacas, pero que conecta directamente las voces de la radio con el oído y la imaginación del oyente. Y paralelamente nace el Teatro Invisible de Juan Manuel Soriano, otro de los grandes de la radio, y nace en Radio Nacional. Conviven esos dos tipos de teatro radiofónico, que lo que hacen es catapultar a la cadena SER como la cadena más escuchada de España durante muchas décadas. Es una radio en la que te podías encontrar escuchando Antígona de Sófocles y a los 20 minutos pues escuchabas un capítulo más de Ama Rosa. Dentro de la producción teatral de las diferentes radios y emisoras, continúan poniéndose en escena obras clásicas. La primera de la que se tiene noticia en la posguerra es una adaptación de Las Troyanas de Eurípides, realizada en Radio Barcelona en febrero de 1949. Es una tragedia en la que el dramaturgo ateniense reflexiona sobre la suerte de las vencidas después de la guerra de Troya. Las troyanas han sido utilizadas para mostrar el sinsentido de la guerra, para mostrar que, una vez se ha vencido, hay que saber gestionar la victoria.
Por esa razón, las troyanas pueden ser utilizadas para hacer una llamada a la concordia, pero también pueden ser utilizadas para hablar de los desastres de todas las guerras que en esos momentos se estaban librando. El teatro del aire que les ofrece Edipo Rey, de Sófocles. Afortunadamente para la cadena SER, las emisiones de teatro, los radioteatros de toda esa edad de oro del teatro radiado, que fueron los años 50 y 60, se conservaban. Y al escucharlas nos dábamos cuenta de que estaba el reparto completo, la adaptación, la música, los actores, cada uno en sus papeles. Las versiones de Edipo Rey y Edipo en Colono, que el director Luis Durán lleva a cabo en los años 60, están adaptadas por Rosa Alavedra, periodista, escritora y traductora que ya había trabajado en Unión Radio durante la República. Rosa Alavedra fue una de las todoterreno, en la máxima expresión de esta palabra, ¿no? Era una todoterreno de la radio. Después de la guerra la mandó la radio a San Sebastián, probablemente porque la memoria de Rosa Alavedra recordaba mucho la radio de la Segunda República, entonces pasó a Radio San Sebastián e inmediatamente a Radio Madrid. En una adaptación libre para la radio de Rosa Alavedra, interpretada por Teófilo Martínez. El Edipo Rey, que fue adaptado para la radio por Rosa Alavedra, utiliza la traducción que hace Carles Riba en la colección Bernat Metge al catalán, lo cual no deja de ser una broma, un juego con la censura, porque está utilizando un texto catalán que fuera de ese ámbito estrictamente académico no se utilizaba, de una persona claramente de izquierdas represaliada, y lo está utilizando para una obra de amplia difusión, que se va a radiar, que va a llegar a todos los hogares. La censura era total. Todos los guiones que se custodian en la cadena SER de esa época llevan el sello de pase sin lo tachado. Sin embargo, en la cadena SER hubo tanto cierta libertad social, es decir, trabajaron dentro de la emisora durante toda la dictadura personas de toda índole, personas de toda ideología, y se convivió de una manera absolutamente fraternal y colaborativa, como por la antena, en la que muchas veces se advierte las ganas de modernizar. Es como el tira y afloja de una cadena de radio que se sabe moderna y hace a la audiencia los guiños suficientes como para que la audiencia sepa a quién está escuchando. No lo dudes, hija de Edipo. Vuestra desgracia despierta nuestra piedad por igual hacia los dos. Pero tememos a los dioses y no nos atreveríamos a retirar lo que hemos dicho. Nombres brillantes o fábulas halagadoras que solo corren de boca en boca para desilusionarnos. La ciudad de Atenas, más que ninguna otra religiosa, más que ninguna otra acogedora y pronta a socorrer al extranjero afligido, ha olvidado para mí sus virtudes. Cada época adapta los textos probablemente con su gusto y seguramente con las exigencias de la élite, digamos, intelectual, pero también de las necesidades artísticas. Constituye una innovación muy importante el tomar directamente la traducción de un texto de Sófocles, directamente pasarla a la radio, frente a la obra de Pemán que hubieran esperado tener normalmente, que es una obra, sí, con ropaje clásico, vale, ropaje clásico, pero de teatro convencional. Nos encontramos con una obra que es clásica en sentido puro, con sus personajes, sus escenas. La única modificación, obviamente, es que el coro está representado por una persona. Pero no está lejos el que va a desenmascararle. He aquí que traen hasta nosotros al divino intérprete que, único entre los hombres, ha recibido el don de la verdad.
Cuando interviene el coro, en algunas ocasiones se introduce algún efecto adicional de eco, como de reverb, y además sin música, de modo que parece que el coro, bueno, pues tiene una voz propia y también tiene una sonoridad propia, que no es la del resto de los personajes. En el teatro de Sófocles, los personajes se expresan en un lenguaje sencillo, comprensible para todos. Sin embargo, hay algo que queremos explicar a aquellos oyentes que no conozcan la estructura del teatro griego, y es la presencia casi constante del coro. El coro, que en realidad debería ser un nutrido grupo de personas, ya que representa a los ciudadanos, a lo que hoy llamaríamos opinión pública, será representado aquí, en general, por una sola voz. O sea, que el coro será sustituido por un corifeo. Me parece muy interesante la introducción que hace el narrador. El narrador, antes de empezar la representación de la obra, explica brevemente el argumento y nos da las claves para que conozcamos el teatro griego. Damos paso a Edipo Rey. La música que se utiliza es música de cine, es música de películas, casi todo. Hay alguna excepción, pero muy pocas. Casi todos son bandas sonoras de películas, y esas películas son, en su mayor parte, Ben-Hur y Espartaco. Oh venerables Euménides, de mirada terrible, negras divinidades. Hay música prácticamente siempre. Lo que pasa es que en determinados lugares, de una forma claramente intencionada, esa música se sobrepone al texto. O en ocasiones el texto deja espacio para que la música surja o para que se introduzca un efecto musical que suele ser algo violento, pues un reloj de timbales o un acorde, que es algo que subraya pues, normalmente la intensidad del momento. No se asustará por una amenaza quien no tembló ante la acción. La cadena SER, con el auspicio de la Embajada de Francia en España, presenta en su ciclo de teatro contemporáneo francés Antígona, de Jean Anouilh. Adaptación y dirección, Jaime Jaimes. No es la Antígona proyectada, no es la Antígona de Sófocles, tampoco es Rosa Alavedra la que finaliza el proyecto, es Jaime Jaimes, un reputado director de escena con una trayectoria profesional también muy solvente y es de origen argentino. De ahí la conexión entre la traducción que ha elegido de Aurora Bernárdez y la editorial Losada y de esta Antígona de Anouilh. En realidad, Sófocles lo que quiere es advertir de los límites del poder, hasta dónde puede un gobernante llegar. La adaptación que se realiza consigue lograr ese punto de inflexión que da lugar a que en el fondo resuene ese problema de los límites en el gobierno. Quiero salvarte, Antígona. Usted es el rey, lo puede todo, pero eso no puede hacerlo. No puede salvarme si yo no quiero. ¿Por qué no? Porque no debo. Tu actitud es absurda. Es la mía. Antígona, te pido que me comprendas. No quiero dejarte morir por una simple cuestión política. ¿Política? Sí, por ir contra el orden establecido. Llama la atención que es fidedigno en toda la traducción, excepto en un punto, en el agón entre Creonte y Antígona. Antígona, sé sensata. Trato de ser fiel a mí misma. Antígona. Representa el enfrentamiento entre Antígona, la chica joven que desobedece al dictatorial Creonte, y el punto de vista de Creonte que explica las razones de su decisión. Tú eres mujer y no entiendes de esto. Todo es un problema político.
No discuto si tuve razón o no al dar mi orden desde un punto de vista humano, pero mi política lo exigía y lo hice. Bueno, y hay un caso peculiar que es el de Antígona, cuya música tiene otra procedencia. Sobre todo se utiliza música de Stravinsky del año 1965, que se llama Orfeo, que considerado en conjunto es la única obra musical de tema griego referida a la cultura griega que se ha utilizado para sonorizar estos radioteatros. Padre, olvídala, Aemón. Olvídala, hijo mío. Lo he intentado todo para salvarla, Aemón, te lo juro. No te quiere. Y luego hay un fragmento de Morricone. La verdad es que este es un fragmento que pasa un tanto inadvertido. Es una sonoridad más bien experimental. Les hice acostar uno junto al otro. Ahora están tranquilos. Tú no, Creón. Todavía te queda algo por saber. A pesar de que nos evoque ese tono de voz, esa música de otra época, te envuelve, porque las voces, esas voces, envuelven. Todo está ahora claro. Luz, voy a verte por última vez. Estoy ya convencido de que nací de quien jamás debí nacer. Me casé con quien no debiera haberme casado y maté a quien nunca debí matar. Ellos marcaron un estilo, porque al no haber imagen, la interpretación tenía ciertas normas de dicción, de expresión, no pasarse, estar comedidos, pero se entendía todo perfectamente. Acabaron especializándose de tal manera que, bueno, conocemos hoy, por ejemplo, el oficio de doblador, que sería probablemente las primeras grabaciones que tenemos de este tipo de material, que son de los 60, están interpretadas por gente que ya tiene, no digamos tics, pero sí ya un oficio muy concreto que es el de doblar. Entonces, cuando tú oyes esas dramatizaciones te suena mucho a las películas de la época, mientras que cuando oyes las grabaciones comerciales en discos de vinilo de los actores de la escena, te encuentras un tipo de interpretación completamente distinto. Juana Ginzo, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Luis Durán, grandes actores que lo mismo hacían la Antígona o el Quijote como te hacían un personaje de Los Porretas o de Amarrosa. En el caso de Juana Ginzo fue su papel más importante popularmente hablando, porque ella siempre aborreció ese papel porque a ella le hubiera gustado que la reconocieran por las grandes obras de teatro que había representado en la radio. Fue interpretado por la Gran Compañía de Actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Antígona, Juana Ginzo. ¿Quién sabe si no se contagiarán otros al escucharme? ¿Qué esperas para hacerme callar? ¿Para llamar a los guardias? Vamos, Creón, un poco de coraje. No es más que un mal rato. Vamos, ya que no hay más remedio. Como bien decía Valle Inclán, donde no llega la razón, llega el sonido de la palabra. Ese sonido, solo el sonido, hace que te llegue al alma. Mucha gente se pregunta por qué murió el radioteatro, que tuvo ese éxito tan clamoroso en los años 50, 60, principios de los 70. La mujer ya no está en casa en los horarios en los que normalmente se emitían radionovelas. Luego está la musicalización de la juventud y finalmente la propia democracia. Nacen los programas informativos ya afortunadamente en libertad. El radioteatro quedó ahí de una manera residual con algún apunte, pero sí que es verdad que aquella edad de oro de los años 50 pues había desaparecido. Bueno, pues vamos a tomar algunas ideas de las que han salido aquí, porque son más de 40 años de cultura popular,
Y te quería comentar que los que fundaron Unión Radio, Ricardo Urgoiti, él se formó en Estados Unidos y decía que se trajo él a España los ritmos de jazz, eso he leído entre sus escritos, para darlos a conocer aquí en nuestro país, con la intención de que en las casas, si se tenía un aparato de radio y se oía jazz, se podía hacer salón de baile en la propia casa, ¿no? Como una manera de los salones musicales que tanta tradición tienen en nuestro país, llevarlo pero con ritmos modernos. ¿Eso es verdad? Pues la verdad es que en cuanto al dato, la verdad es que no lo sé, pero desde luego era muy posible que la radio se utilizara así. Porque, bueno, lo cierto es que la radio, cuando aparece en España en 1924, 25, todavía en los años 30, realmente era un acontecimiento. No todo el mundo tenía un receptor de radio que se pudiera escuchar. Había un grupo muy peculiar, que eran los galenistas, que eran los que tenían la radio de Galena, pero claro, eso escuchaba uno, no era algo que pudiera ser susceptible de una escucha compartida. Y lo cierto es que la radio era un acontecimiento y bueno, lo hemos visto aquí en el documental, aparecía la revista Ondas, pero en fin, la programación de la radio se publicaba en el periódico. Aquí era un acontecimiento tan desusado y bueno, tan digno de mención, que diariamente en la prensa aparecía publicada la programación de radio. Hay que entender que, bueno, hablamos de los años 20 todavía, ¿no? La programación de radio podían ser 2 horas, 2 horas y media al día. Recordaréis, me imagino que sí, porque yo recuerdo que, bueno, hubo una época en la que teníamos una cadena de televisión, había otra que era la 2, la segunda cadena no emitía tantas horas como la primera. De modo que en algún momento lo ponías y no había nada, o había una cosa que era la carta de ajuste. Que no sé, nunca entendí muy bien qué es lo que había que ajustar. Supongo que los grises, pues mi televisión era en blanco y negro. Entonces, claro, tener un receptor de radio preparado para poder escuchar la programación, que sobre todo al principio era musical, y además tener cierta previsión y un horario de lo que se iba a escuchar, pues esto realmente sí que era susceptible de plantear una velada, como dices, de modo que se pudiera tener un salón de baile. Hay que entender otra cosa, que desde luego a mis alumnos les resulta complicado, y es que si nos ponemos en la situación hace 100 años, la única forma de escuchar música era que alguien hiciera música. De ahí que tuvieras un piano en casa o una pianola, porque es que si no, no había forma de escuchar música, es que es así. Podías ir a un concierto, pero no había tantos conciertos. La situación no tenía nada que ver con la que ha habido en Madrid pues desde finales del siglo XX. De modo que la radio, bueno, los discos, lo que pasa es que tener un aparato, un gramófono y discos en buenas condiciones tampoco era barato, no era algo tan accesible. De manera que esto que nos puede parecer extraño o un poco peculiar o exótico, realmente era una alternativa muy realista, porque se podía escuchar música, se podía escuchar bien, y claro, gran parte de la programación era este repertorio. Eran bailables, era música de moda, también había copla, ¿no? pero hay mucha música, no exactamente de jazz, pero bueno, sí mucha música de moda, que en gran parte eran ritmos importados, pues desde luego de Estados Unidos, pero no solo. O sea que bueno, la radio sí que cumplió esa función, desde luego que sí. A mí me interesó mucho ver la alternancia entre poner los discos para emitir y que se oyera música en casa, con traer a los músicos a la pecera y que toquen dentro de las emisoras, y además la retransmisión en directo de conciertos en sitios de postín. Entonces hay una carta al director que mandaron radioescuchantes de Vigo,
protestando porque iban a oír un concierto del Teatro Real. Y en el momento de empezar la emisión, aquello no funcionó técnicamente y se quedaron todos a medias, ¿no? Y entonces protestaban en las cartas al director, protestaban porque no sabían si había sido un error tecnológico o por si ser ellos periféricos se les había de alguna manera, digamos, boicoteado el acceso a ese concierto. Entonces, realmente la música que se oía, con el paso de los años, ya estamos hablando, tampoco tanto, en los años 30, esta carta es de los años 30, tenemos música en directo con todos los músicos, que esas fotos me encantan, todos allí metidos apiñados con el contrabajo y los violines y todo, con música retransmitida en directo desde el exterior, y además poner un disco al lado del micrófono. Sí, bueno, hay una escena que probablemente recordaréis. En el cine pasaba algo parecido. En Cantando bajo la lluvia, que es una película un poco sobre el cine, ¿no? Hay un momento en el que se ve cómo se están grabando las películas y cómo el sonido se graba al mismo tiempo y cómo hay alguien tocando el piano y el violín delante de una especie de embudo, porque es que eso se está grabando al mismo tiempo que se está grabando la película. Y realmente esto era así. El sonido grabado, en el caso de los discos, se podía utilizar, y parte de la programación, sobre todo en emisoras pues ya de menor importancia, ¿no? En emisoras locales o regionales, parte de la programación musical eran discos, o sea que eso está claro. Pero bueno, aquí mismo en el documental se veía, debajo del anuncio de la programación, se veía cómo se indicaba dónde se podían comprar los discos que se estaban escuchando en el programa. De modo que ese, bueno, pues era un aspecto que indudablemente era necesario. Pero esta es la época en la que empiezan a aparecer las orquestas de la radio, que todavía existen. Entonces, cuando escuchamos, yo la verdad es que esto lo he entendido hace poco, pero de toda la vida, pues en Radio Nacional o en algún sitio veías que hay una grabación de una sinfonía, yo qué sé, de Beethoven, tocada por la orquesta de la radio de Baviera, o por la orquesta de la radio de lo que sea. Claro, uno se preguntaba, ¿qué necesidad tenía la radio de tener una orquesta? ¿Y cómo es que hay tantas orquestas de radios? Y claro, efectivamente, es que era necesario, porque tampoco había tantos discos, también se hacía música en directo, y luego, además de orquestas que actuaban, orquestas que hacían la música en el momento en el que se retransmitía, había, pues en el caso de Unión Radio, de Radio Madrid, había conjuntos un tanto menores. El cuarteto de Radio Madrid o el sexteto de Unión Radio, que normalmente el tipo de música que hacían era otro. Eso sí que era ya jazz, música de moda, bailables. No era lo que se llamaba en aquella época ya de gran repertorio, que todavía se sigue llamando así. Supongo que porque es el momento en el que se empiezan a difundir ambos tipos de repertorio. No sé si en pie de igualdad, eso iba un poco por emisoras, pero bueno, desde luego en la misma emisora, ¿no? y con los mismos medios. Y la verdad es que es muy peculiar porque lo mismo pasa con el teatro, ¿verdad? Porque, bueno, se hablaba ya de Amarrosa, la saga de Los Porretas la he escuchado yo, o sea, eso he llegado a escucharlo, pero claro, también aparece Antígona y otro tipo de obras que sería un poco de gran repertorio también, ¿verdad? Lo curioso con los títulos de teatro es que alternaban, igual que alterna un concierto del Teatro Real con una copla, alternaban grandes títulos del repertorio clásico español, un Calderón, un Lope, de Shakespeare, de Molière, de Sófocles, ¿no? Como hemos visto, con lo que llamaríamos teatro comercial o teatro ligero, vamos a llamarlo así. Y también con teatro infantil, es decir, tenemos toda una gama, digamos, para todos los públicos. Y me gusta mucho cómo se inserta la música en la dramatización, en la escenificación o representación de las obras de teatro desde el principio, y lo que más me fascina es antes de que hubiera aparatos grabadores, porque esto que hemos oído podían cortar si había algún error, darle hacia atrás y repetir secuencia.
Sin embargo, hasta los años 50 no era posible y se hacía todo completamente en directo, incluida el acompañamiento musical, ¿no? Y me llama mucho la atención también la duración de las obras, porque en Europa se tendía a reducir el tiempo de las obras y que no durase más allá de 1 hora y cuarto, estirando mucho 1 hora y media. Sin embargo, aquí fueron renuentes porque decían, si Shakespeare escribió todo eso, es porque querría que se dijera todo eso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cortarlo? Y eso nos lleva a nuestro teatro en relación con el teatro que se hacía en Europa. Y ahí voy a hacer una punta de lanza, porque mientras en Europa solamente en los años 20, 26, 27, 30, 33 se dramatizaban escenas de obras, aquí ya años antes se hacían las obras completas y además 2 horas del tirón, empezaban a las 10 y a las 12, es decir, la obra completa, incluida yo creo los interludios musicales. Entonces yo lo que creo, a ver qué te parece, es que estos que tenemos conservados de los años 60 reproducían aquellas que son mudas para nosotras, que no conservamos, y que la manera de integrar la música para marcar las escenas que hemos visto en los trocitos que hemos escuchado, era la manera en la que se trabajaba para dramatizar y mantener el ritmo y la tensión, aparte, por supuesto, de la interpretación de cada actor. Pues probablemente lo que pasa es que hay una diferencia que has comentado que parece nimia y que damos por supuesto, y es que, claro, en los ejemplos de los que trata el documental, y quizá eso en los años 60, el sonido estaba grabado y se podía manipular. De modo que el sonido estaría grabado en un EDP, pero luego eso se podía manipular, se podía prolongar, se podía cortar, porque a su vez se grababa del EDP. Y luego eso se editaba y se podía incorporar a cada obra, al texto declamado. Yo creo que en esta época, probablemente el ejemplo, el modelo, sería el del cine mudo. De modo que tienes una acción, hay que estar musicando eso en tiempo real, pero tiene que ser en el momento. Y es que no tienes ni idea de lo que... Te puedes hacer una idea, desde luego, pero no tienes la seguridad de lo que va a durar pues el monólogo de alguien o determinado diálogo. Tampoco sabes pues, cuánto van a ocupar las pausas o silencios dramáticos. Y seguramente eso sería como en el cine que no era sonoro. Hay que llenar esos vacíos, acentúas pues la intensidad del momento con efectos sonoros, que al final es música, pero que son efectos de distinto tipo, pues percusivos, acordes, escalas, ¿no? Precisamente porque no se podía grabar, o bueno, porque cuando se grababa todo, luego no se editaba la música ni se añadía, de manera que eso yo creo que sería la manera lógica de hacerlo. Si tuviéramos que plantearlo hoy día y nos dijeran que hay que grabar todo de una vez, que no se puede editar, que no se puede repetir, pues haríamos eso. Y si yo estuviera en la producción, buscaría un pianista acostumbrado a poner música a películas. Y luego otro elemento que también muchas veces pasamos por alto son los efectos. Los efectos, pues yo qué sé, los pasos, que se abra una puerta, el chirrido, el ruido, pues no sé, pues de los cascos de los caballos. Eso igual lo visualizáis, alguien con 2 cocos chocándonos, ¿no? De manera que eso también se hacía y también se grababa en el momento. Hombre, eso no es exactamente música, pero es parte de la sonorización, que ya en la época de audiovisual, en los años 60, ahora, pues bueno, eso es que no te lo planteas. Utilizas una grabación pues fidedigna de exactamente lo que quieres representar sonoramente, ¿no? Pero vamos, que me da la impresión de que en los inicios tuvo que ser así, precisamente porque era impredecible. Allí hay que destacar la formación que tienen los profesionales que trabajan en la radio para fomentar toda esta cultura. Hay el caso de Mercedes de la Peña, que era profesora de conservatorio y ella misma pianista, que era la que ayudaba a Antonio Calderón en los radioteatros de los años 60.
Y ella insistía mucho en que la música de comienzo era fundamental porque se engancha al auditorio a través de los primeros elementos musicales. Entonces se está estudiando mucho pues eso, la interpretación de los actores, cómo hablaban, el cuadro escénico y demás, pero este tipo de personajes como es esta mujer, que no sale en ningún libro, bueno, en el mío sí, porque creo que hay que reconocerlo, pero yo he llegado a ella porque me habló de ella un actor de radioteatro jubilado que tiene ya 90 y pico años, y me entrevisté con él y le pregunté, y entonces él me puso, vamos, me dio el dato de esta señora, y ella insiste en que hay que tener la música preparada, porque previamente ella conoce el texto, ella conocía el texto, entonces según las escenas, lo que habla cada uno, ella ya está pensando qué disco tiene que tener a mano. Y que es fundamental la organización dentro del estudio para, en el ínterin en que habla un actor y va a entrar otro, quito el disco y me pongo el otro, es decir, es un trabajo. Y estoy hablando de los años 60, que ya incluso si se equivocan se puede rectificar. Si nos vamos a los años 30 y 40, me parece una labor de precisión, de trabajo previo y además de interacción entre actores y ruidero y música en este caso, magnífica, ¿no? Sí, pero no solo eso, fijaros que eso mismo sigue sucediendo. Eso lo veis en los créditos de las películas o de las series, de manera que la música que introduce, bueno, pues no solo la acción, sino la serie, la secuencia, la película, es fundamental, porque es lo que ayuda a crear la ilusión escénica, de modo que sales de tu realidad y entras en situación, pasas a estar, es como si te descorporeizaras, de modo que pasas a estar en otro tiempo, en otro lugar, pasas a estar ahí, en la acción, y eso es posible a través de la música. Y claro, en un medio como la radio, en el que realmente hay que imaginar mucho, porque lo único que tenemos es el sonido, no estamos viendo qué pasa o qué es lo que se nos propone, pues realmente esta función de la música de guiarnos, y de situarnos en otros lugares o de situarnos de otra manera o en otras situaciones, en otros modos de sentir o de pensar, es fundamental. Y luego también, bueno, la función que puede tener la música para hacernos entender quién habla o dónde estás, en el caso de radioteatro es fundamental, porque es la única referencia que hay. De modo que al final la música es como un narrador que es sonoro, pero que no articula su discurso mediante la palabra, sino, bueno, pues mediante connotaciones sonoras, que es la música, que continuamente nos sitúan o nos resitúan. De modo que sí, es un trabajo de precisión y es algo que tiene que estar previsto, pero que tiene mucho sentido. Y fijaros si tiene sentido que se sigue haciendo. Los créditos iniciales o finales de una película tienen la misma función y están muy pensados. Me refiero a la música, no solo a lo que se ve. Es música muy pensada que anticipa lo que va a suceder o que termina resumiendo o dándonos la clave de qué es lo que hemos visto, cómo debemos interpretarlo, cómo debemos irnos a casa, ¿no? Con qué idea. De modo que sí, la música tiene una capacidad de connotación impresionante y en el caso de radioteatro mucho más, porque lo que nos queda es la música y la palabra. En el caso del radioteatro, un director de una emisora belga decía que el radioteatro era la solución para que el público tuviera acceso a las grandes obras de repertorio, me estoy refiriendo a las obras clásicas, porque son muy difíciles de llevar a escena y además son muy costosas. Entonces, poner en escena una Antígona, haciendo un cartón piedra, el vestuario, músicos, etcétera, es muy costoso. Precisamente como la música y la interpretación actoral te lleva a esa situación,
durante un tiempo incluso se pensó que en el conservatorio hubiera una línea de formación específicamente para radioteatro, que incluyera música e interpretación de declamación. Sí, hombre, tendría sentido. Lo que quizás, bueno, probablemente no se terminó de hacer porque a lo mejor no era una propuesta muy realista, muy viable, ¿no? Realmente esto es un trabajo, bueno, pues minoritario y quizá, claro, muy especializado. De manera que quizá no, como propuesta tiene sentido, pero bueno, quizá no era el momento. De todas formas, con esto que estabas comentando, me hacía pensar que con la música es exactamente igual, porque tener una orquesta, hacer un concierto sinfónico de, pues no sé, Beethoven, Mahler, hacer una ópera, eso tiene unos costes de producción elevados. Bueno, y si es una ópera, muchísimo más. Y probablemente, claro, la radio era una manera de hacer accesible, pues lo que decíamos, de gran repertorio, que en el caso del teatro es exactamente igual. Tenías, bueno, el gran repertorio, el repertorio histórico, el repertorio comercial. El repertorio comercial de música son los bailables, la música de moda, que se entiende que es efímera, que es simplemente para divertir, para entretener, pero que no tiene otro valor, a diferencia del gran repertorio, que es exactamente igual que en el teatro. De modo que, bueno, ahí hay interesantes concordancias. Salvo en la selección de los profesionales, porque evidentemente un músico tiene que tener una gran formación. Sin embargo, para hacer teatro, el requisito era tener buena voz, evidentemente, no hace falta ser guapa o guapo, eso estaba entre las ventajas y además se especifica, no hace falta tener buena planta como para ser actor o actriz de escena, pero pedían, por ejemplo, si se era catalán y se hablaba en español, que no se notara el acento catalán, pero si hablaban español, que no se notara viceversa, si el repertorio era catalán, que no se notase acento español. De manera que se tuviese la capacidad de timbre y de tono de hacer una interpretación muy clara, porque evidentemente tiene que ser a través del micrófono, pero muy neutra. Entonces, ese era el requisito para ser actor o actriz de un grupo de radioteatro. Y muchos pasaban por allí, hacían el casting y decían, vale, ¿tienes voz? Y eran los propios actores de los cuadros escénicos los que formaban a los que llegaban a las radios. Eso me llamó bastante la atención y además al principio cobraban todos igual, por soldada diríamos, ¿no? Pues vienes 2 horas, pues tanto. Y fue ya en los años 50 con las reivindicaciones cuando se hizo ya jerarquía dentro de la compañía de primer actor, actor de reparto, etcétera, a imitación de lo que se hacía en los teatros convencionales, ¿no? Entonces ahí sí que veo yo una diferencia porque un contrabajo no llegas y dices, pues si haces así con la mano ya tocas, ¿no? No. Hombre, realmente cuando es el sexteto de un radio, debían de, bueno, eran profesionales, algunos además tocaban en la orquesta sinfónica, o sea que eran músicos de oficio, de orquesta, y inevitablemente tenía que ser así, porque lo que iban a tocar se anunciaba, se había publicado. No creo que hubiera una gran diferencia entre lo que se había publicado y lo que tocaban, y eso implicaba estar montando programas continuamente. De modo que, bueno, pues probablemente se ensayaría, claro, pero tampoco se ensayaría mucho, y a continuación se tocaba en directo, y presumiblemente saldría bien. De modo que, bueno, ahí había una profesionalidad y eso, bueno, se daba por supuesto. Pero es muy interesante. También tienen lo que ellos llamaban los cuadros castizos, te estoy hablando antes de los años 40, donde se cantaba copla, se tocaba flamenco o se tocaba flamenco mientras la señorita cantaba y se distinguía si la cantante era una soprano o era una flamenca, ¿no? Entonces eso para los ritmos de los 20, 30 y 40 me ha llamado la atención, ¿no? Eso te iba a decir que, bueno, tenías este tipo de intérprete que es, bueno, eso, de gran repertorio histórico, repertorio consagrado, ¿no?, de los grandes autores. Pero luego efectivamente estaba el flamenco, estaba la copla
E incluso había grupos que hacían música, grupos o personas de tradición folclórica. De modo que, bueno, la profesionalidad ahí pues es un poco más dudosa, habría que ponerla un poco en entredicho. Pero desde luego lo que llama muchísimo la atención es la gran variedad que había en la programación. No es quizá lo que aprecio pues, cuando pongo la radio hoy día, ¿no? O sea, había muchos tipos de música en la misma emisora, pues con poco tiempo de diferencia. Y bueno, por lo que estamos viendo, no solo pasaba con la música, el resto de la programación también era bastante diversa, ¿verdad? Sí, porque a mí me gusta mucho destacar los cursos de idiomas, de inglés, de francés y de esperanto, ¿no? Con cursos por correspondencia, se daba la clase a través de antena y se corregían los ejercicios que se mandaban por correo postal a las casas, uno los hacía en su casa de inglés y la corrección venía en la lección por adelantado, ¿no? El Vaughan de los años 20 y 30. Y luego también quiero destacar que salió en el audiovisual la Medea de Séneca, que fue retransmitido en directo para toda la península, bueno, para toda España, porque es la primera vez en Europa que se hace eso. 15 días después, en agosto, se hizo en la Arena de Verona. Se representaron los hugonotes y se representó en Italia, pero los primeros en hacerlo fuimos nosotros. No quería irme sin destacar eso, porque hay un hito tecnológico, hay un programa de popularización cultural de todo tipo, como estamos viendo, y hay una profesionalidad y una seriedad que me parece que son muy destacables, claro. Sí, bueno, y luego la impresión que da, yo lo que he estudiado, me he informado sobre todo es, pues bueno, la programación en los años 20, principio de los años 30. Uno tiene la impresión de que existía una noción de servicio público, a pesar de que eran empresas privadas, claro. Sí. Existía esa intención, esa ambición, de modo que, bueno, pues no solo había esto que estamos comentando, había conferencias. Entonces anunciaba pues alguien que hablaba sobre las aguas mineromedicinales. Poco tiempo, o sea, conferencias cortitas, pero bueno, que aparecían en la programación y efectivamente pues venía alguien del Instituto Geológico Minero o de la Academia de lo que fuera, de la lengua, de la historia, y tenían su intervención, tenían su espacio. De modo que, bueno, visto en la prensa o en la revista Ondas, era una programación muy diversa y muy interesante, y sí, con un afán, pues yo creo que formativo, no solo de entretener o de divertir, ¿no? Sino que existía esa intención. Y realmente, hombre, era un servicio público, claro, y era una concesión administrativa, pero no era una radio pública. No, era una radio privada con servicio público, diverso y apolítico además, porque así lo dejaron escrito, e ideológicamente y de culto también completamente neutro. Y además lo escriben como elemento fundamental de lo que debe ser una radio. Y es quien quiera que la radio sirva ideológica o doctrinalmente a terceros, tiene que irse a los lugares donde debe haber pues ese espacio político y de culto. De forma que la radio nace en los años 20 como un espacio para la gente, desde lo privado, multidisciplinar, de distintos, diríamos, niveles, desde repertorio popular a repertorio clásico, música de copla, música de ópera,
y lo que se quería era llegar al mayor número de gente posible para contribuir a la alfabetización, a subir los números del gran analfabetismo que había en la época, subir la cultura en general de cuanta mayor gente mejor, y para conseguirlo se financiaban a través de los anuncios de anunciantes, es decir, de los que querían vender una lavadora y tal, eran los que financiaban a través de la publicidad este ambicioso proyecto, ¿no? Que bueno, tuvo su final pues en el año 39. Sí, bueno, y a través también de los que vendían radios. También. No lo olvidemos. Sí, sí. Pero sí, efectivamente, esa es una idea que se hace explícita, de modo que se hace algo interesante, algo atractivo, algo que no sea objetable y que tenga aceptación. Y efectivamente eso estuvo muy claro y bueno, pues era también la manera lógica de plantear un negocio viable. De modo que si se está planteando algo que tenga un público amplio, el más amplio posible, y que deba tener aceptación, pues probablemente haríamos lo mismo si nos pusieran ese reto. Probablemente lo haríamos así. Pero bueno, lo cierto es que sí, que terminó habiendo una programación muy amplia, muy diversa, de gran interés. Y luego otra cosa que sucedía, que igual a nosotros ya no nos ha tocado mucho, es que no solo se publicaba en la época en la que hablamos, ¿no? Finales de los años 20, la segunda mitad, años 30, no solo se publicaban la programación de las emisoras nacionales, sino que también se publicaba la programación y la longitud de onda de las emisoras internacionales. Claro, obviamente, una conferencia o una representación teatral, pues a lo mejor no tenía tanto interés como la programación musical, que claro, visto así, lo mismo daba que fuera de una emisora que estaba en París o que estaba en Londres que de Radio Madrid, ¿no? De modo que, bueno, eso probablemente también contribuyó mucho a suscitar interés por esta invención y por esta manera de utilizar el tiempo, ¿no? Y de entretenerse y de formarse. Pues si te parece, abrimos una tanda de preguntas o de reflexiones que el público quiera... O de vivencias. O de vivencias también, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí y darnos toda esa información. Yo, hablando de vivencias, porque no habéis hablado de los cuentos que había en la radio para niños. Yo recuerdo a las 7 de la tarde nos sentábamos en el suelo porque había un programa de cuentos para niños. Esos también eran muy educativos. Me ha faltado ese poquito, que pudierais informar un poco más sobre esto. Sí, ciertamente dentro de esta programación diversa de la que estamos hablando tenían mucho interés en la educación infantil, vamos a decirlo en estos términos, y además de educación de calidad. Y de hecho los actores que participaban, por ejemplo, en radioteatro infantil pasaban el mismo casting que si tuvieran que hacer una Antígona o un Edipo. Entonces se buscaba que tuviera que ver con la hora de la merienda, por ejemplo, para que no se acostasen tarde, iba milimetrado al detalle, y también, además de los cuentos y del radioteatro infantil, había como leccioncillas, ¿no? Tanto de higiene como de ¿cómo decirlo?, cultura general, ¿no? Pero específicamente dirigido para niños. Pero lo había desde los años 20, o sea, desde que nació la radio. Formaba parte del mismo proyecto. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo, como habéis dicho también, vivencias. Yo es que tengo un recuerdo muy bonito del Teatro del Aire.
mis padres se acostaban y mis hermanos y yo nos poníamos alrededor de la radio, una radio, vamos, de aquella época, de madera, y con una luz en la cocina, una luz de esas un poco amarillentas, porque es lo que había entonces, ¿no? Y allí desarrollábamos la imaginación, muchísimo. Oíamos todas las semanas, nos poníamos a ver el Teatro del Aire, y a mí una de las cosas que me seducían mucho es lo que has comentado antes, es los sonidos. Es decir, cómo algo que se está haciendo en directo, puede haber una persona, digamos que sería el técnico de sonido de la época, pues haciendo estos ruidos, el mar, el viento, todo esto. Esto ¿se practicaba previamente o se hacía sobre la marcha al ser directo? Me imagino que ensayarían antes, porque a mí eso me cautivaba mucho. Pues mira, te puedo hablar por experiencia, porque en alguna zarzuela barroca que hemos hecho, hemos incorporado sonidos de este tipo. Pues por lo mismo, porque caracteriza muy bien la situación y tampoco es difícil y tampoco es tan caro. Entonces, lo que sí procuras es que la persona que va a hacer un efecto entienda cómo se hace. Nosotros hicimos truenos, relámpagos, centellas y bueno, de todo, con una lámina de acero que compramos en Bricomart. Hubo que ir a Bricomart y probando las láminas, cosa que no fue muy bien entendida por el personal, porque claro, si tú vas allí, pues lo que quieres es una lámina de un grosor y unas medidas, pero lo que menos esperan es que estés interesado en cómo suena. Y una vez que encontramos lo que queríamos, hubo que ensayar con la persona que lo hacía, porque bueno, pues tienes que saber un poco cómo la coges, cómo la mueves, de qué manera. Pero una vez que estuvo hecho eso, poco más. O sea, lo que sabes es, hombre, tienes que conocer un poquito el momento. Normalmente hay alguien que te lo dice, hay alguien que está al cargo, ¿no? Pues el regidor. Entonces te dice, bueno, a ver, preparados, pues ahora cuando digan lo que sea, te toca. Entonces, pues vas poniendo los truenos, vas moviendo la lámina, pues más fuerte, menos, según pida la situación. Y yo creo que poco más. No, o sea, yo creo que no es tan complicado como puede parecer. Y la verdad es que también por experiencia te digo que si es complicado, lo normal es que no funcione. Lo más práctico, creo, es buscar la explicación o la solución más fácil y más rápida. Y yo creo que sería así. Yo he visto también alguna compañía de teatro que incorpora a alguien que haga este tipo, lo que os he dicho de los dos cocos imitando el caballo, yo es que lo he visto. Y es un poco lo mismo, pues estás un poco pendiente y cuando alguien te dice, ¡oh, cuán brioso llega el corcel! Pues te das a dos cocos y es muy divertido porque todos entendemos lo que pasa y lo que quiere decir y queda muy bien. Pero bueno, la verdad es que sí, la capacidad del sonido y de la música para ponerte en situación o para imaginar situaciones es muy poderosa. A mí me pasa con estos radioteatros con la sintonía. La música que hay al principio me parece muy evocadora y muy interesante, me parece fascinante. Y luego, bueno, pues aparece la locución y ya te explican lo que es, el Teatro del Aire. Y bueno, pues es fascinante. Es algo que quizá la televisión o el cine no tienen, esa capacidad de evocar que hay ahí en el sonido y en la música. Sí, desde luego que sí. Y los ruideros eran los mejor pagados del cuadro de actores y la selección de ruidero se hacía por imaginación, entonces por la imaginación que tenía el candidato. Entonces, si había 3 personas, le dicen, ¿tú cómo harías Granizo? Entonces, así era como testaban si contrataban a la persona que te podía sacar de cualquier apuro, ¿no? Pues yo qué sé, coger garbanzos en una lata y clac, 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 pues Granizo, pues contratado, ¿no? Así, de una manera, pues diríamos sin título, pero muy eficaz, se contribuía a ese tipo de sonidos. Sí, claro, porque claro, eso que dices, realmente lo que buscas es su eficacia, entonces hay que caracterizar situaciones. Y lo haces a través del sonido.
Y claro, los medios que tienes son, por decirlo así, analógicos. O sea, tienes que tener cosas que suenen o que puedas soplar o que puedas manipular, pero bueno, que no hay más, ¿no? Es que muchos procedían del ámbito de las reformas, quiero decir, de fontanería y demás, que tiene su sentido ese reciclaje profesional, porque son los que están acostumbrados pues a coger las cosas del bricomar, claro, y saber con qué elementos puedes contar para funcionar. Vale, muchas gracias. Gracias por lo que nos habéis contado. Yo quería hacer una pregunta sobre unas reflexiones sobre la música en esto, pero antes también me atrevo a hablar de alguna experiencia personal en este sentido, porque el teatro leído en el Colegio Mayor, donde estuve yo en los años 60, teníamos una emisora que se montó por parte de los estudiantes de telecomunicaciones que hacían sus pinitos técnicos y de aprendizaje, pero aprovechamos que la teníamos y también hacíamos programas de entretenimiento o deportivos, musicales, incluso de teatro, también. Y luego ya con los años nos ha quedado en las reuniones de antiguos alumnos, cuando nos reunimos a celebrar una vez al año por lo menos, lo que hacíamos después de comer era el teatro bebido, que era pues nos sentábamos ahí, se apartaban los manteles en la mesa y hacíamos teatro generalmente de humor. O sea, me acuerdo que La venganza de Don Mendo siempre ha sido el éxito. Y respecto a los sonidos, los ruideros, pues por ejemplo el casco de los caballos, lo que has contado antes, sobre o así, sencillamente, ¿no? Es decir, el crepitar del fuego, pues coger unas hojas secas y arrugarlas, ¿no? O arrugar papeles, o darle así a una lata o a una caja boca abajo con un tenedor para hacer ruido. Es decir, bueno, aparte de ya estas anécdotas personales que son muy evocadoras, respecto a lo que ha comentado antes el profesor Labrador sobre el tema de la música, yo me imagino que los primeros años que no había una educación musical, vamos a ver, como la hay ahora, por ejemplo, ahora está la imagen, o sea, nos hemos acostumbrado en la televisión a ver la imagen y entonces no hace falta que nos explique nadie nada, ¿no? Porque se ve, ¿no? Pero cuando empiezan representaciones que son pioneras y no hay una cultura previa, el esfuerzo para conseguir evocar situaciones dramáticas o cómicas o trágicas o otro tipo, el esfuerzo musical tiene que ser parte muy creativo, muy delicado para tener éxito, porque si no es que resulta como muy difícil, ¿no? Que el público entienda qué es lo que está oyendo y a qué viene eso, ¿no? En ese momento. Y eso, bueno, ahora incluso cuando pones en la televisión los subtítulos y de una película que en directo, ¿no? Subtítulos en español y te pone música dramática, ¿no? Y te pone arriba, es decir, todo eso no existía entonces, simplemente eran unos oyentes que empiezan a disfrutar de una cosa nueva y entonces, bueno, pues eso hay que hacerlo valer y tener éxito, como decía antes, ¿no? Y bueno, pues todo eso me sugiere la pregunta de si nos puedes abundar un poco más, aunque ya has hablado sobre ese tema, pero un poco más sobre la creatividad y los medios que había y cómo estudiar todo eso para que fuera útil, ¿no? Sí, pues me alegro de que me hagas esa pregunta, porque sobre esto hemos reflexionado y hemos hecho la práctica además. Bueno, recordaréis, o bueno, os sonará, que a quienes veníais al seminario, y bueno, luego, no sé, Isabel, yo creo que se dio a anunciar de forma más amplia. Organizamos una sesión en el Cine Dorena, Filmoteca Nacional, con la película de El abuelo de 1925, con música en directo. Y claro, tuvimos que poner de música a una película que no tenía sonido. Que bueno, que en el fondo yo creo que se puede hacer una analogía con esto que planteamos. Entonces nos dimos cuenta de que, bueno, claro, poniendo música que además era con pianola, pues había que ir probando rollos de pianola, probábamos cosas con piano, de modo, claro, lo mismo, de modo que la música completara lo que se estaba viendo,
o reflejara la situación, o caracterizara el momento, o el lugar, o bueno, lo que fuera, ¿no? Bueno, lo que buscábamos es que la música fuera efectiva, que es lo que estamos hablando también en la radio. Bueno, pues la conclusión que sacamos es que la efectividad de la música, sobre todo, consistía en que hubiera música. Y el resto te lo imaginas tú. Y ya está. Es que no hay otra. Y claro, luego, si comparas distintos rollos de pianola, o algo que puedes tocar, o algo que puedes poner en la pianola, pues bueno, a lo mejor hay cosas que reflejan mejor el ritmo visual, o a lo mejor hay cosas, pues bueno, que te evocan algo pues porque es muy conocido hoy día, y a lo mejor lo que te suscita esa música, pues lo puedes utilizar porque debería ser lo que te suscite lo que se ve en la película. Bueno, siempre se puede refinar si comparas, pero si no comparas, la diferencia fundamental está en que haya música o que no la haya, y si la hay, funciona. Bueno, a menos que sea algo tan tremendamente diferente de lo que quieres, no de lo que quieres expresar, de la situación que se supone que se representa, que bueno, que quizás sería algo extraño, contraproducente, o que produciría un alejamiento respecto de lo que está sucediendo. Pero si no, yo creo que lo eficaz es que haya música, y qué música sea, en el fondo da un poco igual. Si más o menos está en la línea de lo que está sucediendo, funciona. Mi experiencia es que funciona. Y es un poco lo que decíamos antes, cuanto menos complicado sea, mejor. Y cuando tienes un pianista que improvisa en el momento con el piano sobre cine, al final lo que ves es exactamente lo mismo. Y también hemos hecho la prueba. Da un poco lo mismo lo que esté tocando. Lo que importa es que toque. De todas formas, a mí lo de Ennio Morricone con Sófocles me dejó loca cuando me lo contaste. Sí. Porque él analizó toda la música, escuchando a ver de dónde venía y demás. Y me dijo, Ennio Morricone, digo, no me lo puedo creer. Sí, bueno, lo que pasa... Bueno, pasan dos cosas. Ennio Morricone tuvo una época muy experimental. Y lo que pasa es que le conocemos más por las películas del oeste, ¿no? Claro, de Spaghetti Western. Pero bueno, el hombre, la verdad es que tenía mucho oficio y muchos recursos. Y luego lo que pasa ahí también, claro, es que esa música está editada y se puede integrar de otra manera, mucho mejor. Y la verdad es que era una situación en la que realmente esa música queda muy bien. Es una música un poco indefinida, sorprendente, y realmente era una opción muy buena, porque el resto, pues es lo que comentábamos en el audiovisual, pues es música muy, vamos a decir, muy homogénea, que es de dos bandas sonoras de películas que encima no son de griegos, sino de romanos, que es algo que me despistó bastante al principio, porque claro, yo buscaba música de películas, pero de películas pues eso, que tuvieran que ver con Grecia, y al final resultó que no. Eso también fue muy sorprendente en esto radioteatro, sí. De todas formas, ¿se escuchaba Ennio Morricone en los años 60? Pregunto. ¿Se compraban esos discos y se oía? No es un autor que... La música de películas de western sí que se vendía. De western sí, pero esta experimental de Ennio... No, pero esta es parte de la banda sonora de una peli. Es cortita, se llama Observador Observado. O sea, que cogieron la banda sonora a su vez de una película, claro. Que fue al cine, vio la peli y dijo, esta me gusta para mi radioteatro. O que tendría el DDP y buscaría algo diferente, y esto la verdad es que es muy diferente. Y ahí hay un contraste que está muy bien. Sí. Sí. Hombre, a diferencia de lo que estamos diciendo, la música que hay en estos ejemplos, estos casos de estudio que hay aquí, la verdad es que es bastante sofisticada, es muy variada, está muy bien puesta y hay un trabajo de edición muy notable. O sea que aquí no van a lo fácil, a lo que funciona, a lo rápido, sino que realmente es que está muy pensado. Y hay mucha música pues como pasa hoy además. Lo que pasa es que es música que casi no se oye. Es algo imperceptible y que cuando es preciso se oye más, la música surge, pero es que la música estaba ya. Entonces, cuando te escuchas el radioteatro unas cuantas veces, que es lo que hice yo, y ya te fijas en lo que hay de fondo,
pues bueno, desde luego cuando tiene que destacar la palabra, el diálogo, pues eso es lo que predomina y se escucha muy bien, pero hay música también. En fin, que es una peculiaridad. O sea, bueno, que tampoco es tan extraño que eso aparezca ahí, porque realmente esto está muy pensado, realmente está muy bien hecho. Yo quería preguntar si cuando empezó la televisión en blanco y negro, los Estudio 1 fueron el paso del teatro de la radio a la primera televisión en blanco y negro, los antiguos Estudio 1. Pues para mí, más que la llegada de la democracia, como dice mi amiga Ángeles afuera y demás, creo que eso fue lo que le dio la vuelta de tuerca final al radioteatro. Por dos razones. Muchos profesionales que trabajaban en la radio y en concreto en el radioteatro fueron contratados por Televisión Española, es decir, que los propios profesionales cambiaron de medio, incluido hasta actores inclusive, Y en segundo lugar, claro, la fuerza de lo visual, al final, sentarse delante de una televisión y además de imaginarlo, verlo, pues como ha pasado pues, con otros formatos, ¿no?, que tenemos ahora de redes sociales, donde veo los vídeos rápidamente en 5 minutos y ya eso impide que alguien pueda ver algo de 20 minutos porque ya es largo, ¿no? Y cambia la manera de mirar del público contemporáneo. Pero además del Estudio 1, que era en el primer canal, hubo en el UHF, en ese la 2, de entonces que nadie veía, otro teatro, ¿vale?, que se llamaba Teatro de Siempre. Entonces el teatro clásico, el teatro de griego y romano, alguna obra, pero fundamentalmente el repertorio griego, quedó circunscrito a este UHF que nadie veía, yo creo, porque no conozco a nadie que me haya dicho yo sí veía Teatro de Siempre. Todo el mundo veía la 1, el Estudio 1, donde entraban los grandes títulos del repertorio español, del repertorio inglés, digamos, europeo, ¿no?, o también norteamericano, etcétera, occidental, pero el teatro antiguo quedó circunscrito a este segundo canal, que es muy interesante porque como los directores sabían que era para rellenar horas de emisión y con muy bajo presupuesto utilizaron ese teatro que se puede ver en RTV a la carta, si se busca se encuentra, y se puede ver Aristófanes, las avispas de Aristófanes y otras obras, para hacer experimentación. Entonces hay directores de la talla de Miguel Narros, por ejemplo, eran grandísimos directores que les daban un formato estupendo para hacer teatro y para poder experimentar. Entonces, por ejemplo, en una Medea que se hizo para televisión, fue la primera vez en Televisión Española en el que la cámara iba siguiendo a la actriz y haciendo un primer plano, como se llamaría hoy un plano secuencia de ir siguiendo a la actriz. Entonces son muy interesantes porque son de muy buena calidad, sorprendentemente, a pesar de los pocos medios que tenían, y muy interesantes para estudiar cómo utilizaban ese formato para la experimentación en filmación de teatro. Y también de hacer teatro, porque luego todos ellos, Narros y otros que firman estas obras, son grandes directores de teatro clásico en los grandes escenarios españoles. Una pregunta más. Juan Carlos. Yo quería preguntaros si en la hora o en la era del mínimo esfuerzo, de la cultura del mínimo esfuerzo que vivimos y con el auge que se está produciendo del audiolibro, si no es una gran oportunidad para las grabaciones de teatro, de radioteatro, una gran oportunidad comercial de relanzar todas las grabaciones aquellas que se hicieron y que hay más medios para escucharlo, porque antes había que suscribirse al horario establecido, podías o no,
y ahora lo puedes llevar contigo. Puedes salir a pasear o correr con una obra de teatro y una grabación donde se ha vocalizado perfectamente, no como pasa ahora en la televisión, en las series, que como no te pongan los subtítulos no te enteras de nada, pero con este tipo de grabaciones se puede disfrutar de una obra de teatro mientras estás disfrutando de otras cosas, ¿no? Bueno, de hecho, si alguien está interesado, la cadena SER está sacando mucho repertorio, le queda mucho por sacar, y se puede oír, por ejemplo, un Hamlet del año 55, y todo eso está en formato podcast, que es perfectamente ahora accesible. Pero lo que sí ha vuelto, aparte de los audiolibros, ¿no?, que están teniendo muchísimo éxito, está volviendo el radioteatro, tanto en el programa Un libro, una hora, que también hay obras de teatro, como Radio Nacional tiene ya un programa de radioteatro, y por ejemplo en la Casa del Lector, que está en Atocha, hay un taller de radioteatro y van a, digamos, a presentar sus resultados a finales de junio. O sea que de alguna manera sí está volviendo, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que no es radio. O sea, lo que, Claro. bueno, es que claro, eso que has dicho, tiene sentido, ahora es posible hacerlo, y a lo mejor pues, pues vas conduciendo o dando un paseo, o bueno, quien hace deporte, ¿no?, y se está escuchando lo que sea, pero claro, escuchas lo que quieres cuando quieres, de modo que no puede ser radio. Pero sí, claro, efectivamente, tiene mucho sentido reutilizarlo así. Y luego hay otro aspecto ya de nostalgia, ¿no? Y es que el arremolinarse todos juntos en torno al aparato y hacerlo juntos es lo que se ha perdido. Ahora ya vamos con los auriculares y es algo muy individual, ¿no? Entonces esperemos que vuelva otra vez la parte social que tenía esta cultura popular. Sí, bueno, yo ahí añado, ya que contamos vivencias, en mi casa la televisión salió, la casa tenía televisión, salió como a las 2 semanas de casarnos. Entonces mi mujer la metió en un armario y luego se la regaló a su hermano. Y entonces bueno, no tenemos televisión y la echamos de menos, pero mis hijos han sido niños de radio y entonces escuchan la radio. Y esto que estabas comentando en casa sucede. Entonces, pues en el desayuno, pues llega uno de ellos, pone la radio, entonces va llegando allí quien sea, y estamos oyendo la radio y comentando lo que dicen. Y la verdad es que es una experiencia muy peculiar, muy peculiar. Para mí no es algo que sea motivo de nostalgia ni nada parecido, porque es que lo tengo en casa. Pero bueno, me hago idea de que la alternativa quizá no sería mejor. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, gran sesión. Daros la nota que habéis aprobado con sobresaliente. Hombre.